Hoy vengo a hablaros del día que terminé tirado en la tierra protegiendo mi cámara con los dos brazos y un guerrero de la tribu Surma protegiéndome encima, cubriéndome para salvarme la vida. Hoy voy a hablaros de uno de mis viajes más intensos, pero antes de hablaros de la Donga Surma y de cómo intentamos fotografiar este ritual, vamos a hablar también de cómo fuimos acusados de robar el oro de unas minas en el sur de Etiopía. La verdad es que fue una locura este viaje y quiero aprovechar este viaje para introducir este nuevo formato de vídeo así un poquito más distendido, donde va a ser pues esto, un café con vosotros, un podcast, un poquito narrando un poco la idea pues de cómo son estos viajes para que veáis pues cómo transcurren, qué decisiones fotográficas tomo a lo largo del viaje y mientras tanto iré poniendo las fotos de este viaje más bonitas, más destacadas, las iremos comentando también, decisiones técnicas, el equipo. Así que espero que os guste, dejadme en los comentarios qué otros temas os gustaría que toque. Si tenéis alguna pregunta, no dudéis en irlas haciendo, yo os iré contestando. Así que empezamos con este nuevo formato de vídeos, estas crónicas de viaje. Vamos con la expedición a la tribu Surma. El objetivo de este viaje era documentar la Donga Surma. La Donga Surma es un ritual de lucha tribal súper violento. Es una lucha de palos. Se pegan unos contra unos, como si fuera un combate de boxeo, pero con un palo. El objetivo es una especie de estatus social dentro del pueblo. Digamos que para ser adulto y poder casarte tienes que haber luchado con honor en la Donga Surma por lo menos una vez en la vida. También lo utilizan para resolver rencillas entre familias, entre pueblos, pero sobre todo para eso, para tener ese estatus social que te va a permitir casarte. Imaginaros el panorama. Alcohol, jóvenes peleándose, es decir, mucha testosterona y kalashnikovs. Podéis imaginar el cóctel tan peligroso que es. Y nosotros, con toda la ilusión, íbamos a hacer fotos aquí. Por esto decidí llevarme mis dos cámaras, la Sony A7 IV y la Sony A7 III. Y como objetivos principalmente me llevé el 24-70 f2.8 y el 70-200 f2.8 de Sony, porque al tratarse de un ritual de lucha con miles de personas necesitaba zoom, estaba convencido de que iba a necesitar un zoom, había visto algunas fotos, de modo que esa fue la decisión y por supuesto me llevé también mi 85 mm para hacer algún retrato así, porque los Surma tienen algo muy chulo y es que se pintan la cara. Luego ya hablaremos de esto, ya veréis algunas fotos, pero vamos ahora con este viaje. El viaje empezó en 2022, fue mi primer gran viaje después de la pandemia, cuando por fin había aprendido a hacer fotos, y fue mi reencuentro con África. Ya sabéis que en África me compré mi primera cámara y allí empezó mi gran pasión por la fotografía, mi pasión por los viajes. Podéis decirme vosotros cómo empezó vuestra pasión por los viajes en los comentarios, me encantará leeros. Yo la descubrí en Tanzania y esta vez pues era mi primer viaje realmente ya como queriendo ser fotógrafo, por eso me hacía especial ilusión volver a África. Y nada, pues este viaje empezó en agosto, a mediados de agosto, porque la Donga Surma se celebra siempre después de la cosecha y eso te obliga a que el viaje sea a finales de agosto o principios de septiembre. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta las fechas, porque si no es imposible encontrar estos rituales. Y como podéis imaginar, empezamos por la capital etíope, llegamos a Addis Abeba temprano por la mañana, estaba justo saliendo el sol, la verdad es que bastante bonito todo. Y el reencuentro con el clima, la atmósfera africana, no sé, tiene algo muy especial. Los que hayáis estado en África ya lo sabréis. Me recordaba muchísimo a mis primeros días en Tanzania y bueno, pusimos rumbo hacia el sur. Nos dirigimos hacia territorio Surma. Estábamos hablando de unos 10-50 kilómetros con la frontera de Sudán del Sur, un país que lleva en guerra un montón de tiempo. Así que, como podéis imaginar, no es la zona más tranquila de Etiopía, pero bueno, se puede llegar, hay viajes turísticos, aunque hay que tomar ciertas precauciones, por supuesto. Empezamos el viaje bajando en coche, nos esperaban 2 días, íbamos con los 4x4, tiendas de campaña y todo lo necesario para llegar hasta allí, cocinero,
guía, conductor, evidentemente, y empezamos a tirar, a circular. La verdad es que Etiopía es un país espectacular, yo no me lo esperaba tan verde. La capital está muy alto y a medida que vas bajando, pues os podéis imaginar un país tropical con unos paisajes súper frondosos, un verdor de este que no existe en Europa, es impresionante, súper bonito. Empezamos ya a salirnos de la gran ciudad y rápidamente se empieza a notar que ya no está todo tan desarrollado, el asfalto empieza a desaparecer, sobre todo en las calles laterales, en los pueblos, pero no deja de ser un país muy interesante. Es un país cristiano ortodoxo, tiene otro calendario y de hecho la hora es algo curioso porque la hora no la cuentan desde las 12 de la noche, que digamos, hasta las 11:59, sino que cuando sale el sol. Entonces tú miras el reloj y ves que son las 00:32 y en realidad eran las 6:32 de la mañana. Pero bueno, empezamos a bajar hacia el sur. Fijaros qué maravilla estas casas, pasamos por unos poblados preciosos. Fijaros qué verde. Recuerdo este momento, de repente cruzó un babuino con una cría. Aproveché que llevaba el 70-200 para hacer algunas fotillos de fauna. La verdad es que salieron bastante chulas. Y seguimos bajando. Imaginaros 2 días, lo que dan de sí 2 días de ruta. Casi todo el día en el coche. Pasamos por plantaciones de té, la verdad, preciosas. Eran las plantaciones de té más grandes del país. Súper bonito todo. Y vamos bajando hacia el sur, hacemos la primera noche. Y entonces aquí vino la primera de todas. Nuestro guía nos comenta que nuestra siguiente noche va a ser en una ciudad que se llama Misantefari. Allí tenemos un hotel contratado, o sea, reservado, pero nos propone la primera locura del viaje. Dice, a 90 kilómetros más de Misantefari, creo que nos da tiempo a llegar. Era importante no conducir de noche en este viaje. Dice, nos da tiempo a llegar. Hay un hotel que está lleno, pero he hablado con el dueño y nos permite instalar las tiendas en el parking del hotel. Y entonces le preguntamos, ¿cómo es que está lleno? ¿Y cuál es la ventaja, ¿no?, de hacer estos 90 kilómetros más? Y nos dijo, bueno, está lleno porque han descubierto unas minas de oro y entonces están todos los mineros y todo el equipo de la empresa minera está ocupando el hotel y por eso no hay más alojamiento. Pero aquí lo interesante era llegar a la Donga Surma. La Donga Surma es un acontecimiento enorme, es muy masivo, pueden participar desde cientos de personas hasta varios miles, y lo que tiene es que es ilegal. O sea, el gobierno de Etiopía ha prohibido este ritual. Entonces se hace, digamos que de manera clandestina. Entonces lo que conseguíamos estando 90 kilómetros más cerca del territorio Surma, estábamos ya justo en la frontera, era que si por lo que fuera recibíamos un chivatazo de que iba a haber la Donga Surma, podríamos estar cerca y tal vez tendríamos la suerte de llegar. La Donga Surma, al ser ilegal, lo que hacen es colocan unas banderas en los poblados que simplemente es como avisamos de que está cerca. Y entonces los líderes un día dicen hoy. Y ese día, por la tarde, empiezan los combates. Todo el mundo se reúne en la ubicación designada y allí pues teníamos que estar como fuera. Por lo tanto, decidimos ir a Dima directamente y la verdad es que de nuevo nos entretuvimos por el camino, pasamos por un mercado súper bonito, un mercado de guayabas. Paramos porque había un señor muy interesante, quisimos hacerle una foto, tenía un retrato súper chulo y para hacerle la foto le compramos las guayabas que llevaba en el cesto. Y aquí hubo algo curioso, es que el señor volcó todas las guayabas dentro de una bolsa y dijo, no, se las volvimos a poner en el cesto. Digo, yo quiero tu foto con las guayabas, la foto bonita la tienes tú. Y nada, bueno, dicho esto, seguimos nuestra ruta hacia el territorio Surma y llegamos a Dima de noche. Llegamos bastante de noche. La verdad es que al final los conductores estaban preocupados porque de noche no se ve nada, puede ser peligroso, es una zona fronteriza. Así que por fin llegamos al hotel de Dima. Está cerca de como unos edificios de la ONU, no sé muy bien qué hay por allí, muy cerquita de la frontera. Y entonces aprovechamos para bajarnos al bar de Dima. Como podéis imaginar, Dima es un sitio absolutamente nada turístico
y de repente unos blancos paseando por allí pues llamó la atención mogollón, todo el mundo se nos tiró encima, todos los niños venían con curiosidad y fue un momento súper bonito, súper agradable. De modo que lo que hice fue pues empezar a hacer fotos con los niños, porque eso al final te da mucho juego, se ríen, hay algunos que nunca habían visto a un blanco en la vida, te tocan así la piel, ¿no? Porque como tenemos la piel más fina que ellos, pues tienen esa curiosidad, además el vello y todo les sorprende mucho. Y entonces pues lo típico, les haces una foto, se la enseñas, ellos se ríen, empiezan a bailar, no sé, te lo pasas bastante bien, es una forma de conectar a través de la fotografía cuando no hablas el idioma. Los padres también riéndose, acercando a sus niños para que también jugaran un poco. Y eso que de repente pues nos vamos a un bar a tomar algo y yo me quedo fuera así jugando un poco con los niños y se me planta un señor, pero no os exagero, de 1,95 m, enorme, y me dice, quiero hablar con el líder del grupo. Y le pregunto, ¿quién eres? Y me dice, quiero hablar con el líder del grupo. Cada vez más serio. Y ostras, no le planteé mucha cara. Me dijo que era como el jefe de la zona o el jefe de la policía. Le digo, bueno, se identificará o algo. Era mi primer viaje, tampoco tenía mucha experiencia. Aquí yo no iba de guía ni nada. Era un viaje turístico. Y él pues se me encaró un poquito más y entonces yo me metí para dentro del bar y digo, mira, paso de rollos. Total, que se vino detrás mío con su colega y volvimos a lo mismo. Quiero hablar con el líder. Entonces yo aquí ya estaba con el guía del grupo. Llamamos a nuestro guía local, que al final es la persona que gestiona los permisos, que lo gestiona todo. Y pues lo que hizo fue, no os mováis de allí. Bajó corriendo en coche, empezó a hablar con la policía, no sé qué. Claro, aquí tú ya te desentiendes, porque además, como tampoco hablas el idioma local, no te enteras de nada. Y como os podéis como no nos podíamos imaginar lo que ocurrió, o sea, lo que pasó aquí es que de repente el guía había venido en su coche y de repente la policía se sube con él y se van. Y al cabo de un rato, nosotros sin tener ni idea de lo que está pasando, nos llama el guía. ¿Sabéis esa llamada típica de las pelis de tienes una llamada y llamas como a tu abogado? Pues digamos que fue un poco eso, nos llamó a nosotros y nos dijo, iros corriendo al hotel. Y dices, hostia, ¿qué pasa? ¿No? O sea, ¿qué está pasando? Total, que avisamos al resto del grupo, nos fuimos rápido para el hotel, la mitad de la gente no tenía ni idea de lo que estaba pasando, nadie se había enterado. Total, que llegamos al hotel, los conductores habían montado las tiendas, ya estaba todo un poquito organizado, cenamos como si no pasara nada y bastante tarde llega el guía con el policía partiéndose de risa y le decimos, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? ¿Dónde está el coche? ¿Por qué no habéis venido con el coche? Entonces nos explicó que el problema es que en Dima, como es una zona fronteriza, es muy peligroso conducir de noche porque te pueden asaltar. Luego porque no hay luces, no hay lámparas en las carreteras, con lo cual puedes atropellar a alguien con mucha facilidad. De modo que está prohibido conducir de noche. Es ilegal, completamente ilegal. De modo que al venir el guía en coche al bar, se lo llevaron detenido por conducir de noche. Pero el policía había venido por nosotros porque una persona nos estaba acusando de robar el oro de las minas. Como habíamos metido los 4x4 en el hotel de los mineros, pensaron que veníamos a robar el oro de las minas. Os podéis imaginar la situación, lo ridículo que fue, nos entró la risa a todos. Al final era un tío medio borracho que nos amenazó, o sea, como que quería chantajearnos, si no lo entendí mal. Y pues nos denunció, dijo, hay un grupo de blancos robando el oro de las minas. Y nada, eso al final quedó en una anécdota bastante divertido. Y al final nos fuimos a dormir, recuperamos el coche por la mañana y por suerte habíamos decidido dormir en Dima, nos dieron el chivatazo de la donga. Si algún día vais, id con cuidado porque hay gente que vende información falsa, luego son dongas que no existen y tú pagas el dinero por la información, vas y no hay nada. Tenéis que ir con contactos de confianza. Y nada, nos fuimos hacia la donga. Salimos por la mañana, entramos en territorio surma. Aquí ya no había ningún tipo de carreteras. Imaginaros todo caminos de tierra destrozados, o sea, con unos socavones enormes. De estos que se nota que cuando hay temporada de lluvias no puedes ni pasar por ellos. Es una zona bastante peligrosa, de modo que más adelante, cuando llegas al puesto militar, lo que hacemos es contratar escolta. Para que os hagáis una idea,
hace unos años, como es una zona fronteriza, Etiopía es un país que se ha desarmado a todas las tribus, o se ha intentado, mejor dicho, desarmar a todas las tribus. Si vais a la zona del Valle del Omo, por ejemplo, pues está absolutamente todo desarmado, es bastante seguro, se puede hacer sin problemas, pero esta zona, al ser menos turística y fronteriza con Sudán del Sur, cuando intentaron desarmar a los Surma no pudieron, mandaron a militares y me parece que se los cargaron a todos. De modo que lo que hacen es alistar a los propios Surma en el ejército para que ellos mismos defiendan esta zona fronteriza. Y como os podéis imaginar, muchos de ellos se alistan, se cogen su Kalashnikov y se largan. Pero bueno, al final pues es como está organizada esa zona y así funciona, de modo que coges escolta, contratas escolta local y con esto se supone que es disuasorio, se supone que no va a haber problemas. Y aquí empezaron los problemas, como os podéis imaginar. Llevábamos más o menos 3 horas de ruta de tierra. Se nos ocurrió hacer una parada para mear, para ir al baño así en medio del camino, cuando de repente apareció un Surma con el AK por detrás que empezó a correr y uno de los coches empezó a gritar: vamos al coche, al coche, al coche. Empezamos a tirar hacia adelante, eso quedó en un susto, no pasó nada, un intento frustrado de asalto y nada, ya cogimos escolta y no os preocupéis, pudimos ir al baño un poquito más adelante. Todo quedó en un pequeño susto y ya seguimos hacia territorio Surma. Esta vez sí teníamos escolta, llegamos a el poblado de Kibish, montamos el campamento y comprobamos la información que nos habían dicho y efectivamente iba a tener lugar la Donga Surma por la tarde. La verdad es que es algo que a mí me hacía muchísima ilusión, queríamos verla sí o sí y por fin le vamos a poder ver. Y además tuvimos la suerte de cogerla el primer día, porque el hecho de verla el primer día nos daba más tiempo de viaje para hacer más cosas después de los Surma. Y nada, se acercaron el líder del poblado con varios soldados, nos presentó a uno de los guerreros, nos dijo que ese guerrero era el favorito. La verdad es que no sé si ganó, porque no llegamos a ver el final de la Donga, pero bueno, la verdad es que es impresionante. O sea, tú estás en el campamento y empiezas a oír vitoreos, gritos, como cánticos que no entiendes. Y entonces iban pasando como grupos de, por ejemplo, imaginaros que vuestro primo lucha en la Donga, pues vais los colegas, la familia cercana, todos a animar a los chavales de vuestra familia, de vuestro pueblo. Y van llegando, ¿no? Y entonces ya acabamos de comer, pusimos rumbo a la Donga, cruzamos el río con los 4x4, espectacular la verdad, la conducción de los conductores impresionante. Entramos río a través, llegamos al otro lado, empezaba a haber vacas y al final de repente nos paramos en medio del camino y alguien nos dice: por aquí. Cruzamos bosque a través y de repente se abrió una explanada gigantesca, llenísima, pero llenísima de gente, y allí estaba, como os podéis imaginar, todo el mundo preparándose para la Donga. No dejaban de llegar personas, fue espectacular eso. Serían más o menos las 4 de la tarde, un sol horroroso, 35 grados más o menos, húmedos. La gente en el público como bebiendo cerveza de sorgo, de esta casera que casi parece una papilla. Y nada, todo un ambiente como muy festivo. De repente llegó un hombre, lo llevaban a lomos y aquí empezó el momento documental, había que empezar a hacer fotos. Esta persona era importante fotografiarla porque era el ganador de la última gran celebración de la Donga que habían tenido, de modo que era como el campeón anterior. Fue una foto que yo creo que aportaba mucho valor al reportaje y aquí ya empezó lo que es la Donga Surma. Una vez estás en la explanada, van llegando personas y van llegando, pues como os decía, grupos, ¿no? Llegan los luchadores que van desnudos, o sea, alucinad. Se pegan con unos palos de 2,5 metros y se pegan desnudos. Porque hay unas reglas muy estrictas, no vale pegar hacia el centro, se pegan como de lado, desde arriba, por lo cual se supone que las zonas centrales quedan protegidas. Y bueno, pues tú ves como que llegan grupos de 20-30 personas con los Kalashnikovs, con sus túnicas, van disparando al aire,
Y delante los 4 guerreros que van en pelotas para luchar y te arramblan contigo. O sea, tú te tienes que ir apartando, es súper estresante porque no, hacen como si tú no existieras. Ellos van a su bola y de repente me empiezo a fijar en los detalles, ¿no? Al final aquí tenemos que hacer un poco serie documental, planos, detalle de las protecciones. Algo que me llamaba mucho la atención era, por ejemplo, un hombre se está haciendo unas protecciones en los tobillos, luego se pone un gorro de mimbre y dices, a ver, o sea, estás luchando en pelotas y te preocupas por los tobillos, ¿no? O por las muñecas. Era algo que me llamó mucho la atención, de modo que fotografié todas las protecciones que llevaban en las muñecas, también los cascos, ¿no? Hay que coger estos detalles en el reportaje. Y luego algo muy interesante, por ejemplo, momentos antes de la lucha, había un guerrero así súper concentrado. Parecía como que estuviera rezando o pidiendo suerte, no sé, lo típico que hacemos todos cuando tenemos algo importante, de modo que me pareció una escena bastante interesante también. Y luego ya, poco a poco, empezabas a ver que empezaban los combates. Había una cantidad de gente, no os lo podéis ni imaginar. Cientos y cientos de personas, todos con sus palos, con sus túnicas azules, y en el centro se empezaba como a montar un corro gigantesco. De hecho, se acabaron montando varios corros y yo desde lejos pues ya saqué el 70-200 y empezar a hacer fotos. Con el zoom se pillaban unas escenas bastante espectaculares, cogías con desenfoque las expresiones de la cara, los golpes de los palos, chocando y se veían todas las astillas saltando. Fijaros en las imágenes, es alucinante, o sea, se puede llegar a ver, pero también quería algo más impactante, porque al final el 70-200 como que no te mete en la escena, entonces sí está muy guay para planos de detalle, pero me apetecía como algo más impactante, ¿no? Como que parezca que estás dentro de la lucha. Entonces cuando los palos llegaban hacia el borde, pues como que los que no participan, los que están de espectadores, con su palo pues los van parando así. Y de hecho alguno nos llegó bastante cerca. Incluso cuando venía muy fuerte, se abría el acordeón, se volvía a cerrar y en una de estas yo estaba tan concentrado haciendo fotos que ni me di cuenta y me quedé como en primera fila. Y la verdad es que aquí saqué un par de fotones espectaculares, fijaros en esto. Es una de las cosas que a veces haciendo foto documental te da un poquito de miedo, porque es como que entras un poco en trance y no sé hasta qué punto puede ser un poco locura. De modo que nada, seguí haciendo fotos, me separé un poquito, me di cuenta de dónde estaba y volví como a meterme un poquito más entre ellos, porque si no, pues como que no te protegen con sus palos y la verdad es que comerte un golpe de esos, fijaros por ejemplo en este señor, se llevó un golpe con el palo, me pareció una foto muy interesante porque justo está como parando el golpe, pero se puede ver como que tiene sangre en el brazo. En la donga a veces muere gente, se dan golpes en el bazo y te revienta algún órgano y puedes terminar falleciendo porque, como os podéis imaginar, no hay ningún hospital cerca ni nadie que les vaya a revisar las heridas y nada, os podéis imaginar el ambiente. Cada vez, a medida que iba avanzando la tarde, todos cada vez más borrachos, sobre todo los del público, y esto como si fuera un partido de fútbol, o sea, el chaval de tu pueblo le mete un cebollazo al otro y le da bien fuerte y el tío con el Kalashnikov disparando al aire. La verdad es que al final te acostumbras a los tiros, pero estás como todo el rato en alerta. Y veíamos, sobre todo, por ejemplo, fijaros en esta foto, este detalle, la mujer, cómo está de atenta, porque al final los ganadores van a ser los que las mujeres van a querer como esposos, como maridos, de modo que es muy interesante también pues tener algún plano de alguna mujer mirando los combates con este detenimiento, porque si tú quieres contar esa historia, pues me parecía, por ejemplo, un detalle bastante importante. Luego, algo fascinante también es ver a los chavales, fijaros en estos niños, en este chaval, cómo está mirando de atento. Al final están aprendiendo, dentro de unos años van a ser ellos los que tengan que dar este paso. De hecho, algunos ya venían hasta con sus palos más pequeñitos y entre ellos jugaban con el palo y te das cuenta de que al final se están preparando para lo que les espera en unos años. Y aquí la verdad es que la donga cada vez era más intensa y más intensa, el ruido estridente de los golpes
Y bueno, nos separamos un poco de descanso, se hizo como una pausa al medio. Y cuando se volvieron a reanudar los combates, nos quedamos hablando con unas mujeres, que son las mujeres surmas, son las que llevan estos platos, que son espectaculares aquí en el labio. Y hablando con una de ellas que nos estaba enseñando un libro en el que, bueno, la habían fotografiado hace unos años y ella pues como que salía en ese libro y estaba súper orgullosa y nos estaba enseñando las fotos. Y eso que de repente estamos así tranquilamente y de nuevo se vuelve a escuchar. Pero a diferencia que esta vez de repente como 1000 personas están corriendo hacia ti, bueno, 1400, no sé cuántas serían, entre 400 y 1000 y pico personas habría allí. Fijaros en esta foto la cantidad de gente, pues imaginaros a todos estos Suma corriendo hacia ti con caras de pánico. Tú no sabes qué ha pasado, has escuchado unos tiros. Empezamos a correr en la misma dirección que ellos, porque o sea, nos venían cientos de personas encima. Total que al final se me cruza un niño pequeño, me tropiezo, le salto por encima para intentar no pisarlo y tuve el reflejo de coger mi cámara por aquí, empecé a rodar y cuando me iba a levantar uno de los Surmas me dijo agáchate, agáchate, agáchate. Me tiré al suelo y él se me tiró encima porque como que quería protegerme, se dio cuenta de que yo no me estaba enterando muy bien de lo que estaba pasando, de que no entendíamos el idioma y él tuvo el reflejo de cubrirme, de protegerme. Y al final lo que nos dimos cuenta es que, bueno, algo que ocurre bastante a menudo en las dongas es que la gente empieza a beber demasiado, se pelean como si fuera la discoteca, la típica pelea de discoteca, pero con kalashnikovs y alcohol. Pues como os decía, un cóctel muy peligroso. Hubo 4 tiros, nunca supe si dispararon a alguien, si simplemente fueron amenazas y tiros al lado. Eso no lo he sabido nunca, pero viendo las caras de pánico que traían los Surmas consigo, el problema iba en serio y de hecho al rato uno de los luchadores salió escopeteado, también salió corriendo y volvió al cabo de un momento, de modo que decidimos que habíamos tenido suficiente donga por hoy, bueno, de hecho por hoy y por mucho tiempo. Ya creo que la experiencia fue suficientemente intensa y entonces ya lo que hicimos fue volver al campamento, hacer la noche. Y como os podéis imaginar, dormir cerca de un sitio así es bastante curioso. Imaginaros, no sé, 1 de la mañana estáis dentro de una tienda en medio de la nada en Etiopía y se escuchan cánticos, gente que vuelve de la donga y se escuchan tiros y es como, por favor, no os paréis aquí. Pero nada, no pasó nada más, simplemente fue una noche un poco intensa, aunque con la tarde que habíamos tenido, pues como que tampoco parecía ya para tanto. Y nada, esta fue mi experiencia fotografiando la donga surma, documentando este ritual. Esta fue mi primera experiencia volviendo a África como fotógrafo. La verdad es que fue brutal. Si queréis, si os ha gustado, si queréis que os cuente más viajes como este, ya os adelanto que no todos son tan intensos, y mucho menos, pero si os ha gustado este tipo de vídeo, dejadmelo en los comentarios que haré más. Podemos continuar este viaje de los Surma, porque seguimos por el Valle del Lomo, conocimos a los Hamer, a los Ñangatom y varias etnias más, y luego a los pocos meses me fui hacia Sudán del Sur a conocer el resto. Así que si os ha gustado, dejadmelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.